Los celos de Jungkook son un aspecto interesante de su relación con Jimin y a menudo quedan en evidencia a través de sus acciones y gestos. Cuando se trata de Jimin, Jungkook muestra una actitud protectora, especialmente cuando percibe que Jimin le presta atención a alguien más. Es importante destacar que los celos de Jungkook no siempre se manifiestan de una manera negativa, sino más bien son como una expresión de su profundo apego a Jimin. En momentos en los que Jimin interactúa con otros miembros del grupo o con personas fuera de su círculo cercano, Jungkook puede mostrar signos de que no está feliz con la situación que está presenciando. Estos gestos pueden variar desde miradas intensas hasta cambios sutiles en su comportamiento, pero reflejan su deseo de mantener a Jimin cerca y protegerlo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los celos de Jungkook no deben interpretarse como un signo de inseguridad o desconfianza en su relación con Jimin, más bien son una expresión natural de su profundo afecto y conexión emocional con él. En el vibrante escenario de la premiación repleta de estrellas y música, la dinámica entre Jungkook, Jimin y Taemin se convirtió en el foco de atención para los espectadores, revelando una interacción llena de tensión y emociones entrelazadas. Desde hace tiempo se ha especulado sobre la relación entre Jungkook y Taemin y cómo esta afecta la relación entre Jungkook y Jimin. En este contexto, cada gesto y mirada adquieren un significado especial, como si fueran piezas de un rompecabezas que revelan la compleja relación entre los tres. Jungkook, quien es conocido por ser celoso de la atención que recibe Jimin de otros, no oculta su incomodidad al ver a su amado compartir momentos cercanos con Taemin. Cada sonrisa y abrazo entre Jimin y Taemin parece agravar la tensión que se acumula en el aire. Durante una premiación, mientras Jimin y Taemin se abrazaban con sonrisas resplandecientes, los demás miembros de BTS pasaban junto a ellos con expresiones neutras. Sin embargo, la reacción de Jungkook era notablemente diferente. Su rostro reflejaba una mezcla de incomodidad y desaprobación, como si estuviera luchando por contener una oleada de emociones contradictorias. La mirada intensa y penetrante de Jungkook hacia Jimin y Taemin revelan sus sentimientos subyacentes de celos y preocupación. Aunque intentaba mantenerse sereno, su malestar era palpable, como si estuviera luchando internamente con la sensación de estar pendiente a la atención y el afecto de Jimin. Es evidente que Taemin no es alguien que se encuentra en un círculo íntimo de Jungkook, y su presencia parece destabilizarlo, despertando sus temores más profundos de perder la atención de Jimin. Cada interacción entre Jimin y Taemin se convierte en un recordatorio de que Jungkook constantemente lucha por querer toda la atención de Jimin. Este momento en la premiación no solo revela los celos de Jungkook, sino también su vulnerabilidad y su lucha interna por mantener su lugar en la vida de Jimin. Es un recordatorio conmovedor de que incluso las estrellas más brillantes tienen sus momentos de duda y vulnerabilidad. El amor, aunque poderoso, puede llegar a ser muy frágil. Otro episodio revelador que resalta la reticencia de Jungkook a compartir la atención de Jimin ocurrió durante una entrevista. En este contexto, se le pidió a los miembros de BTS que mencionaran su parte favorita del cuerpo. Cuando llegó el turno de Jungkook, sin dudarlo mencionó que sus muslos eran su parte favorita, lo que desató risas y comentarios por parte del entrevistador y sus compañeros. La atmósfera de juguetería y complicidad y todos disfrutaban el intercambio casual. Sin embargo, la situación cambió cuando llegó el turno de Jimin para responder. En lugar de dar su respuesta inmediata, Jimin se distrajo momentáneamente observando los muslos del entrevistador. Esta falta de atención por parte de Jimin hacia la pregunta y la mirada distraída que dirigía hacia el conductor no pasaron desapercibidas para sus compañeros de banda, quienes esperaban su respuesta con expectación. La situación se tornó incómoda cuando Jimin no respondía, y sus compañeros comenzaron a reírse de su distracción, aunque todo esto de manera amistosa. Sin embargo, la reacción de Jungkook fue notablemente diferente. Mientras los demás se divertían con la situación, el rostro de Jungkook reflejaba una incomodidad evidente. Su expresión facial cambió de una sonrisa a una mueca de preocupación.
e incluso se le vio una mirada hacia abajo, jugando nerviosamente con sus manos. Este cambio repentino en su comportamiento sugiere que Jungkook no estaba cómodo con la distracción de Jimin y la atención que le prestaba al entrevistador, y en lugar de estar concentrado en la entrevista, cuando finalmente Jimin respondió a la pregunta, Jungkook recuperó su sonrisa, pero esta vez parecía forzada o incompleta, como si todavía estuviera afectado por la situación anterior. Esta reacción de Jungkook sugiere que él podría haber sentido celos o incomodidad al ver a Jimin distraído y no centrado en la conversación. Es un indicio revelador de los sentimientos profundos que Jungkook alberga hacia Jimin y su reluctancia a compartir su atención con otros. Este episodio muestra incluso en situaciones aparentemente triviales, las dinámicas sutiles entre Jungkook y Jimin pueden revelar mucho sobre la naturaleza de su relación y los sentimientos que tienen el uno por el otro. La situación descrita en la premiación revela una dinámica compleja entre Jungkook, Jimin y Taemin, que pone de manifiesto los celos de Jungkook en relación con la atención que Jimin recibe de otros artistas. Este momento es revelador porque muestra cómo las emociones pueden entrelazarse en las relaciones tan cercanas y profundas como la de Jimin y Jungkook. En primer lugar, la incomodidad de Jungkook al ver a Jimin y Taemin compartiendo momentos de sonrisa sugiere una profunda sensación de vulnerabilidad. Jungkook, a pesar de su posición y estatus, se siente amenazado por la presencia de Taemin, lo que demuestra que incluso las personas exitosas pueden experimentar inseguridades en sus relaciones personales. Además, la forma en la que Jungkook lucha por ocultar sus emociones, pero su malestar es evidente en su mirada, revela la complejidad de sus sentimientos. Por un lado, quiere mantener su postura y apoyar a Jimin, pero por otro no puede evitar sentirse celoso y preocupado por la atención que Jimin está recibiendo y dándole a Taemin. La presencia de Taemin como un factor externo en la relación de Jimin y Jungkook destaca que los celos realmente están ahí presentes. Aunque Jimin y Jungkook estén estrechamente unidos, siempre suelen lidiar con este tipo de momentos. En última instancia, esta situación subraya la complejidad de las relaciones humanas y cómo los celos pueden estar ahí incluso en las relaciones más sólidas. Es un recordatorio de que el amor requiere confianza, comunicación y esfuerzo, algo que al J-Code le sobra. Este episodio revela una faceta interesante de la relación entre Jimin y Jungkook, destacando la resistencia de Jungkook al compartir la atención de Jimin y su reacción frente a la distracción de este último durante la entrevista. En primer lugar, la mención de Jungkook sobre sus músculos como su parte favorita del cuerpo puede interpretarse como un intento de llamar la atención de Jimin hacia él, enfatizando su conexión física y emocional. Sin embargo, cuando Jimin muestra interés en el entrevistador en lugar de prestarle atención a la pregunta, Jungkook parece incomodarse, revelando una sensibilidad especial hacia el comportamiento de Jimin. La reacción de Jungkook, que va desde una sonrisa hasta una mueca de preocupación, sugiere que este episodio no fue de su agrado. Su cambio repentino de expresión facial y su nerviosismo pueden interpretarse como signos de celos al ver a Jimin distraído y no centrado en él. Es importante destacar que a pesar de que Jungkook intenta recuperar su sonrisa cuando Jimin finalmente responde a la pregunta, su expresión parece forzada o incompleta, lo que sugiere que todavía puede estar afectado por la situación anterior.